dulces tipo buñuelos que quedan súper buenos. Para ello vamos a utilizar levadura de pan, aceite de oliva, sal, un huevo, agua, levadura química, harina, azúcar y vainilla o azúcar avainillado. Así que vamos con los pasos. En un bol vamos a empezar poniendo un huevo, dos cucharadas de azúcar, un poquito de esencia de vainilla o azúcar avainillado. En mi caso yo le puse esencia de vainilla ya que me gusta más, porque el azúcar al fin y al cabo no deja de ser azúcar. Entonces si le ponéis azúcar avainillado, ponedle menos cantidad de azúcar, una cucharadita y media de azúcar normal. Entonces 2 cucharadas de aceite de oliva o de girasol. En mi caso le puse de oliva porque era flojito, pero si el aceite que tenéis es fuerte, mejor ponedle de girasol. Le vamos a poner también un cuarto de agua del vaso que tenemos, que es de estos de té. El agua es tibia, un pelín caliente, y una cucharadita y media de levadura de pan. En este caso es levadura seca. Si no tenéis levadura seca, podéis poner levadura fresca. Le añadiremos también una cucharadita de levadura química, la que utilizamos para los bizcochos o las galletas. Vamos a remover todo muy bien, intentando sacar todos los grumos posibles, aunque no os preocupéis si queda algún grumo, ya que cuando añadamos la harina y removamos, cuando no podamos más, trabajaremos con las manos. Con las manos quitaremos todos los grumos. Ahora vamos a añadir otro poquito de agua. Vamos a dejar un cuarto, ese no lo vamos a utilizar, así. Y vamos a remover todo muy bien y añadiremos los 2 vasos de harina, removeremos y cuando no podamos más empezaremos a trabajarla con las manos. Le vamos a añadir un poquito de sal antes de empezar a trabajarla con las manos. Muy importante no añadir la sal junto con la levadura. Y vamos a empezar a trabajarla así con las manos bien limpias. Vamos a ir cogiendo todo lo de los bordes, lo de los bordes, y le vamos a ir haciendo así tipo como hacemos con el sponge. Le vamos dando golpecitos y vamos haciendo de fuera hacia adentro, así. Ahora lo vamos a sacar a la mesa y lo vamos a hacer un poquito, lo vamos a trabajar un poquito en la mesa. Vamos a poner un poquito de harina para que no se nos pegue y vamos a empezar a trabajarlo aquí en la mesa. Primero impregnamos todo bien con harina para que no se nos pegue y vamos haciendo de fuera también hacia adentro y después movimientos así para que nos quede una masa bien lisita. Necesitamos que sea una masa bastante elástica y bastante lisa y sobre todo manejable. Si vemos que se nos pega, le podemos volver a añadir otro poquito de harina hasta que deje de pegarse. No ha de ser una masa pegajosa, pero tampoco muy seca, ¿veis? Como yo la he dejado. Me voy a poner un poquito de aceite en las manos y la vamos a colocar un poquito redondita y la vamos a dejar tapada con papel film hasta que doble su tamaño. Según la temperatura que tengáis en vuestra cocina, tardará más o menos. Ha de ser una masa que no... un poquito pegajosa, pero lo suficiente para que no se nos pegue demasiado. Bueno, una vez fermentada la masa, en mi caso ha estado unos 40 minutos, vamos a poner un poquito de harina en la base y vamos a sacar nuestra masa y la vamos a partir en 2 trozos, porque haremos, son tipo como bizcocho, digamos, pero en buñuelo. Entonces lo vamos a partir en 2 y vamos a redondear de esta forma. Muy
importante taparlo con papel film cuando acabamos para que no coja frío la masa y no salga esa costrita que sale cuando la masa coge frío. Ahora las vamos a dejar tapadas por unos 15 minutitos. Mirad, han pasado 15 minutitos, ahora la masa está más manejable y la vamos a estirar redonda. Primero vamos a empezar con las manos para hacerle la forma redonda y acabaremos con el rulo, perdón. Vamos a ir estirando. La masa ha de quedarnos más o menos con este grosor de medio centímetro. Vamos a poner un papel transparente de hornear y aquí la vamos a cortar en 8 porciones, tipo como si fuera una pizza. Si tenéis el cortador de pizza es mucho mejor, y si no, pues con un cuchillo sobre todo que corte bien. Yo empecé con este pero no me cortaba muy bien, así que lo cambiaré y lo hago con este que corta muchísimo mejor. Y lo vamos a partir en 8 trozos. Cada trozo le vamos a hacer su mitad. Vamos a empezar haciéndolo en la mitad, después en 4 y después en 8. Haremos lo mismo con las dos. Ahora lo que vamos a hacer es separarlas para dejarlas fermentar una media horita. Las vamos a poner separadas. Para que si fermentan, no han de fermentar mucho, apenas se nota la fermentación, pero la vamos a dejar fermentar un poquito separadas, así de esta forma. La vamos a tapar con un trapo limpio, sobre todo que solamente utilicemos para estas cosas y que dé calor. Yo utilicé estas bayetas de microfibra que solamente las utilizo para esto, son nuevas para ello. Y ahora vamos a hacer la otra. Aquí no os voy a explicar, simplemente os voy a dejar viendo, ya que los pasos son los mismos que en la otra. Bueno, mirad, por aquí ya los hemos dejado fermentar media horita. Como os he dicho, la fermentación no se nota mucho. Por aquí tenemos una sartén, pero no está muy caliente. Y vamos a ir poniéndolos. No importa si nos caben todos, porque los formaremos, le vamos a dar la forma en el plato. Lo importante es que se nos hagan bien. Y los vamos a ir haciendo así de esta forma y los vamos a ir girando. Si queréis ponerle menos aceite mejor, porque así en el medio os quedará una rayeta blanca que queda súper chula. Le vamos dando la vuelta y cuando estén hechos los sacaremos, los pondremos en papel de cocina por si sueltan algo de aceite, aunque no sueltan mucho, la verdad es que no sueltan apenas nada. Y le vamos dando la vuelta así. Cuando estén hechos los sacaremos, los pasaremos por azúcar y formaremos en el plato. Los podéis dejar más doraditos o más blanquitos, eso ya va a gustos. A nosotros la verdad nos gustan así doraditos, creo que le cambia el sabor. Y lo voy a dejar así un poquito más doradito, pero ya veréis al final he hecho uno más doradito y otro más blanquito. Bueno, por aquí hemos acabado de hacer los dos y los vamos a pasar por azúcar
todos y vamos a empezar a formarlos al plato. Mirad, por aquí ya los he pasado todos por azúcar y como os he dicho, por aquí tenemos uno más doradito y otro más blanquito. A mí y a mi marido nos gustan más dorados y a las crías les gustan más blanditos, que son más blanquitos. Y nada, este es el resultado. Luego los ponéis así en forma de flor. Os voy a abrir uno para que veáis que quedan como vacíos, tipo buñuelo. Quedan súper buenos, la verdad. Es la masa tipo como churro, el sabor muy parecido al churro o al sponge marroquí. Y quedan súper buenos. Así que si os ha gustado mi vídeo, dejadme un like, suscribiros a mi canal y hasta otro vídeo.